Lo saluda de nuevo su hermano y amigo el pastor Carlos Parga. En este momento, con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo, expondré un tema que lleva por nombre las cruzadas católicas. El pueblo judío siempre ha sido el blanco del Vaticano, pues siempre ha deseado trasladarse a Jerusalén, porque es allí donde inició la verdadera iglesia cristiana. Pero no ha podido porque los judíos ortodoxos lo han impedido. Así que el Vaticano ideó un plan para destruir a los judíos junto con su fe. El Papa lo aprobó en el año 900 después de Cristo, lo cual dio como resultado muchas muertes, pues se les acusaba de herejes. El cardenal alemán Agustín Bea fue jesuita y estaba a cargo del movimiento ecuménico del Vaticano, así que daba información muy confidencial a muchos jesuitas. Fue también confesor del Papa Pío XII. Mucho antes de las cruzadas, el Vaticano negoció en forma secreta con Mahoma y le dio dinero para exterminar a los judíos. Pero cuando el ejército islámico tomó el control de Jerusalén, en nombre del profeta Mahoma, impidieron que el Papa trasladara allí al Vaticano. Las cruzadas se iniciaron. La historia nos dice que esos, entre comillas, cristianos, pelearon por Dios y por el Papa para liberar del control islámico a Jerusalén y a la Tierra Santa. Esos soldados no eran cristianos, pues eran dirigidos por sacerdotes para cumplir el plan diabólico del Vaticano. A principios del año 1096, atacaron primero a los judíos en Europa, arrasando comunidades enteras. Al dirigirse hacia Jerusalén, infligieron horribles sufrimientos a los judíos que encontraban por el camino. La maquinaria católica romana no les tuvo ninguna compasión. Dejaron un rastro de sangre, muerte, miseria y odio, además de miles de hijos no deseados, quienes crecieron y descubrieron que sus padres eran soldados católicos romanos. Este fue el plan que se había concebido en el Vaticano. Cada vez que las cruzadas atacaban la Tierra Santa, nacía una generación de hijos judíos ilegítimos, destruyendo de esa manera las líneas sanguíneas judías. El Vaticano tenía planes para ellos. Al no tener padres que los guiaran, los niños se volvieron rebeldes. Todos los despreciaban. Esos muchachos no sentían lealtad alguna a la fe judía y quedaron marcados emocionalmente para toda la vida. En el año 1212, la quinta cruzada, llamada la Cruzada de los Hijos, fue uno de los actos más crueles del Vaticano contra los judíos. No perdió de vista a estos niños en Europa, quienes eran mitad judíos y mitad católicos romanos. En el momento oportuno, los convencieron junto con otros para que conquistaran a Jerusalén para el Papa. Al fin sintieron que eran apreciados. Sosteniendo una cruz y citando el Salmo 8:2, los sacerdotes se inspiraron a ellos para que los siguieran. A medida que avanzaban al sur de Italia, el ejército de niños creció hasta contar con miles de ellos. Muchos murieron en el largo viaje por barco, por el calor y la falta de agua. Además, muchos fueron abusados sexualmente, así que su situación era inconsolable. Cuando los jovencitos estaban ya en los barcos, les revelaron que los habían vendido como esclavos a los musulmanes. ¿Y sabe usted por qué? Pues porque los jóvenes ya habían sido doctrinados y bautizados por la institución católica romana. Así que calcularon que cuando crecieron se rebelarían en contra de sus amos, los musulmanes, y se unirían a futuras cruzadas para capturar a Jerusalén para el Vaticano. ¿Por qué el Vaticano desea trasladarse a Jerusalén? ¿Por qué quiere dejar la plaza y el trono de San Pedro en Roma? Después de todo, ¿no fue Pedro crucificado de cabeza en las afueras de Roma, tal como lo dijo el Vaticano por muchos siglos? ¿No están sus huesos en el Vaticano? Desafortunadamente, hace algunos años sucedió algo vergonzoso.
se descubrió la tumba del apóstol Pedro en Jerusalén, en el monasterio franciscano llamado Dominus Flevit. Además, la palabra de Dios en la historia nos dice que Pedro nunca estuvo en Roma. Otro de los enemigos del Vaticano son las iglesias ortodoxas de Grecia y de Rusia. El problema inició más o menos el año 330 después de Cristo, pero para tener una idea clara al respecto, veamos la crucifixión de Cristo. Después de la muerte, sepultura, resurrección y retorno al cielo del Señor Jesús, su verdadera iglesia sufrió una terrible persecución. A pesar de la persecución, la mano de Dios estaba sobre los verdaderos creyentes. Estos crecían en número. Los césares trataban de detener el movimiento, pero no lo lograron. Por tanto, Satanás estableció una iglesia cristiana, entre comillas, falsa, para controlar a los cristianos por medio del temor y la tradición. Esto destruiría a los verdaderos cristianos con su falso sistema de cristianismo. He aquí cómo Satanás realizó su plan. El imperio romano se estaba derrumbando, así que los césares cambiaron sus túnicas por vestimentas religiosas. Pero su sistema religioso nunca cambió. Sencillamente dieron nuevos nombres a sus antiguos dioses e ídolos. Júpiter se convirtió en el apóstol Pedro. Venus llegó a ser la Virgen María, etc. Por causa de la cruel persecución desde el año 70 después de Cristo, la verdadera iglesia de Jesucristo se había estado reuniendo en secreto. En el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino promulgó su decreto de tolerancia. Algunos cristianos se dieron a conocer. Cuando Constantino se adjudicó el título como primer papa, los cristianos supieron que era un falso Cristo. Este trató de unir a los romanos y a los cristianos mezclando la adoración satánica a Baal con las enseñanzas de Cristo. Lo que resultó de esta terrible combinación fue el impío sistema católico romano. Los verdaderos cristianos sabían que Satanás había creado un monstruo religioso y lo había llamado cristiano. Sabían que era falso, satánico y totalmente contrario a la Escritura. Para salvar a sus familias, huyeron hacia las montañas. Por casi 1000 años, la verdadera iglesia de Jesucristo tuvo que mantenerse escondida fuera de la ciudad. Cuando Constantino dejó el poder, le dio al obispo de Roma el título de sumo pontífice, designándolo como papa. En el año 330 después de Cristo, Constantino se trasladó a Bizancio, Turquía. La restauró y le dio el nombre de Constantinopla. Él permaneció leal al sistema católico romano, establecido sobre las 7 colinas de Roma, cumpliendo así la profecía de Apocalipsis 17:9. Después de un tiempo surgió una división en la institución católica romana, entre Roma en el occidente y Constantinopla en el oriente. Constantinopla se convirtió en la sede de la iglesia ortodoxa. Llegaron a ser enemigos. En el año 1204 después de Cristo, el Papa Inocencio III organizó la Cuarta Cruzada y atacó Constantinopla. Sus cruzados destruyeron la ciudad y se llevaron todo lo que pudieron, en lugar de volver para sujetarse al control papal. Los ortodoxos que sobrevivieron maldijeron al Papa. Con el paso del tiempo, las iglesias orientales, o sea, las ortodoxas rusas, quedaron bajo la protección de los zares de Rusia. La institución católica romana decidió que si el zar y la iglesia ortodoxa no se sometían al Vaticano, entonces debían ser destruidos como los judíos. Para 1491 los papas habían dominado a los reyes y reinas de Europa durante siglos, pero el papado empezaba a percibir descontento y rumores de protestantismo. En este tiempo nació Ignacio de Loyola, el cual su verdadero nombre fue López de Recalde. Este vasco fue fundador de la Compañía de Jesús. La orden jesuita también fundó los Iluminados. Fue canonizado en 1622. Su trabajo es hacer que todo varón, mujer y niño de este planeta caigan sobre sus rodillas y proclamen que el Papa es Jesucristo aquí en la tierra y que se sometan completamente a su poder. Al general jesuita se le conoce como el Papa Negro. Realmente es él
quien gobierna en el Vaticano. Carlos Marx y Engels, que escribieron el Manifiesto Comunista en la década de 1800, fueron preparados y dirigidos por sacerdotes jesuitas. El cardenal Agustín Bea enseñaba a los jesuitas que el Partido Comunista fue organizado por jesuitas con un solo propósito. En el tiempo oportuno debían destruir al zar de Rusia, el protector de la Iglesia Ortodoxa. El Partido Comunista fue secretamente financiado por agentes de Roma, o sea, los iluminados, para crear otro gran poder que fuera leal al Vaticano. Antes de la Primera Guerra Mundial, una poderosa fuerza de judíos ricos estaba haciendo lo posible para recobrar el control de Jerusalén. El Vaticano estaba furioso. Una vez más, los judíos estaban impidiendo los intentos secretos de la Iglesia Católica para trasladarse a la Ciudad Santa. Los jesuitas crearon un plan maestro que no solo aniquilaría a los judíos europeos, sino que haría que todo el mundo estuviese contra ellos. Emergió una nueva abominación. Se les informó a los judíos leales al Papa, por medio de los jesuitas, que escribieran un documento llamado Los Protocolos de Sion. Cuando se publicó, los europeos se enfurecieron. El Vaticano había creado otra obra maestra. Este documento preparó el camino para la Inquisición, otra cruzada disfrazada, aunque costara la vida de millones de católicos romanos. A principios de la década de 1900, Francia hizo algo que desagradó al Vaticano. Firmó un acuerdo político con el zar de Rusia. El Papa y los jesuitas estaban furiosos. Francia había estado en su lista de enemigos desde que destronaron al rey católico para convertirse en república. Mientras tanto, el poder de la Iglesia Ortodoxa se estaba extendiendo en Bulgaria, Rumania, Grecia, la parte europea de Turquía y la Yugoslavia, Serbia. El Vaticano tenía que dominar a Francia y eliminar la competencia religiosa en los Balcanes. La solución era sencilla. Los jesuitas prepararían la Primera Guerra Mundial, otra cruzada disfrazada. El Papa estaba respaldando a Alemania, por tanto, cuando el Kaiser Wilhelm, un católico romano, le preguntó al Vaticano si podía extender las fronteras de Alemania, el Papa Pío X y los jesuitas le dieron sus bendiciones. Justo después que inició la guerra, Pío X murió el 20 de agosto de 1914, abriendo el camino para el próximo Papa que los respaldaría. El Papa Benedicto XV fue quien lo reemplazó. Él también era amigo de Alemania. Recuerde que el actual Papa es alemán. Es por eso que se puso Benedicto XVI. Así se puso en marcha la guerra para poner fin a todas las guerras. Satanás, influenciando a los jesuitas y al Papa, hizo que los católicos romanos alemanes mataran a católicos romanos franceses. Al Papa no le importaba cuántos católicos romanos murieran. Él solo anhelaba poder y venganza. Alemania estaba peleando contra Francia, Inglaterra y Rusia. Estados Unidos entró después a la guerra, la cual duró 4 años, de 1914 a 1918. Inglaterra y los Estados Unidos de Norteamérica, países protestantes, los derrotaron, pero los jesuitas aún están tratando de destruirlos. Recuerde las palabras del presidente Abraham Lincoln: los jesuitas nunca perdonan ni se dan por vencidos. En Rusia, el zar Nicolás, que era el protector de la Iglesia Ortodoxa rusa, y su esposa, la emperatriz Alejandra, tenían un hijo llamado Alexis, el heredero al trono. El niño padecía de la enfermedad llamada hemofilia, o sea que si se hería, su sangre no coagulaba. El más mínimo golpe le podría causar una hemorragia interna. Sus padres estaban angustiados. Rasputín, conocido como el monje loco, poseía un extraño poder de curación, como muchos sacerdotes de hoy en día dicen tener. Según Rasputín, tuvo visiones de Dios y de la Virgen. Cuando se acercó al niño, dice la historia, la hemorragia se detuvo. Rasputín participaba en cultos sexuales satánicos, controlaba a la emperatriz,
tenía muchos enemigos en cargos importantes. Muchos creían que era un monstruo poseído por el demonio que controlaba a Rusia. Incluso el zar tenía miedo de él y de sus poderes extraños. El cardenal Agustín Bea les informó a un grupo de jesuitas que en un momento de debilidad la emperatriz le reveló a Rasputín dónde el zar escondía su oro. Justo antes que Rasputín fuera asesinado, él le dio esa información al patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa. Y le seguía diciendo que en su larga y cuidadosa preparación para la Revolución Rusa, los jesuitas trabajaron con Marx, Engels, Trotsky, Lenin y Stalin, y que con la ayuda de unas personas claves en forma secreta, trasladaron su oro a Rusia a través de Alemania. Creyeron que su enemigo sería destruido y el comunismo surgiría como una obra nueva y poderosa del Vaticano. Lenin estaba en Suiza cuando escuchó las noticias de la revolución que había iniciado en Rusia. Para ayudar a que la revolución destruyera a su enemigo, el alto comando alemán y otros prepararon secretamente un tren para transportar a través de Alemania a Lenin y sus revolucionarios. En abril de 1917, Lenin y algunos de sus hombres principales viajaron en el famoso tren sellado. El hombre responsable de preparar este viaje fue Diego Bergen, un católico romano alemán, educado en escuelas jesuitas y que más tarde llegó a ser el embajador de Alemania en el Vaticano durante la República de Weimar y el régimen de Hitler. Si la revolución triunfaba, morirían millones de personas, incluyendo el zar y su familia. Cuando Lenin llegó a Rusia en abril de 1917, la revolución estaba controlada por los que se oponían a Lenin. El zar había sido forzado a renunciar. Él, junto con su familia, estaban bajo arresto domiciliario. Su gobierno quedó destruido y la mayor parte de su ejército había desertado. Reinaba la confusión en todas partes. A los miembros de las tropas que permanecían leales al zar se le llamaban rusos blancos. A los revolucionarios los llamaban rojos. Eran enemigos mortales que peleaban para sobrevivir. Lenin ganó el control del gobierno revolucionario y lo trasladó a Moscú el 10 de marzo de 1918. En julio, por razones de seguridad, la familia real fue trasladada a Yekaterinburg, en los Urales. Un ejército de checos, o sea, el ejército blanco, se estaba dirigiendo hacia el pueblo donde se encontraba la familia real. Había la posibilidad de que pudieran ser rescatados. El 17 de julio de 1918, un grupo llamado Soviet Urales celebraron un juicio rápido y declararon culpable a la familia real. Algunos de ese grupo dicen que eran jesuitas, que se hicieron pasar por comunistas. Por fin había llegado el momento que el Papa esperaba. El protector de la Iglesia Ortodoxa finalmente estaba frente a los jesuitas de Roma y sin ninguna misericordia estos mataron a la indefensa familia. Más tarde esa noche pusieron los cuerpos en un camión y los trasladaron a una mina solitaria llamada Los Cuatro Hermanos. Allí fueron descuartizados, quemados, rociados con ácido y arrojados a un pozo de la mina abandonada. Los jesuitas actuaron con tanta rapidez que el Partido Comunista Central ni siquiera supo del juicio ni del asesinato del zar y su familia, hasta que todo había pasado. Para el Vaticano fue una gran victoria. Enseguida inició la persecución de los líderes religiosos de la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia rusa se salvó gracias a que su patriarca le dio el oro del zar. Si la Iglesia rusa hubiera sido destruida, el siguiente objetivo del Vaticano era destruir la Iglesia anglicana. Pero puesto que esta prueba falló, unos 60 años más tarde la Iglesia anglicana cayó en manos del Vaticano por medio del movimiento ecuménico. Así que los comunistas aceptaron el oro y la amistad del patriarca y ordenaron que cesara de inmediato la ejecución de los sacerdotes, monjas y monjes ortodoxos. Y no solo los comunistas se quedaron con el oro del zar, sino que se quedaron con el oro del Papa, que llegó a Rusia a través de Alemania. Cuando el Papa se enteró de que los comunistas lo habían traicionado, se enfureció. El Santo Oficio pronto retornaría,
pero esta vez, además de los judíos y protestantes, también la Iglesia Ortodoxa y los comunistas de Rusia serían sus víctimas. Los jesuitas sabían que podían lograrlo con otra guerra mundial. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, cuando los aliados firmaron el Tratado de Versalles en julio de 1919, estos estaban tan disgustados con el Vaticano por haber iniciado la guerra que ya no quisieron reconocerlos como poder político y los mantuvieron alejados de la mesa de negociaciones. En 1922 el Papa Benedicto XV murió envenenado y el Papa Pío XI tomó su lugar. Los comunistas estaban organizando grupos revolucionarios. Los jesuitas operaron en 3 frentes. El primer frente fue Italia. En ese tiempo surgió Benito Mussolini. Era cruel, arrogante y despiadado. Su pequeño ejército con camisas negras era un grupo de desalmados que golpeaban a todo aquel que se le oponía. El Papa Negro, que era en ese tiempo el general de los jesuitas Al-Capone Ledochovsky, nombró a un jesuita para que trabajara con Mussolini. Su sacerdote y padre confesor era un jesuita llamado Venturi. Los votos de los católicos dirigidos por el Vaticano llevaron a Mussolini al poder. Pío XI se refirió a Mussolini como el hombre cuya providencia permitió que nos conociéramos. Para agradar al Vaticano, Mussolini firmó un convenio con la Santa Sede, reconociendo al catolicismo romano como la única religión permitida en Italia y sus territorios. Mussolini restableció el poder temporal, o sea, poder terrenal y político del Papa, y le dio al clero el poder absoluto sobre la vida de la nación. Bajo Mussolini, su dictador católico fascista, Italia se convirtió en una potencia importante. Él formó un ejército moderno y poderoso y probó su poderío atacando a Etiopía. Hizo pedazos a los etíopes con bombas y gas venenoso. El Papa había bendecido al ejército de Mussolini y Alfredo Ildefonso Schuster, jesuita, cardenal, arzobispo de Milán, dijo que esta masacre había sido una cruzada católica. Para 1923 Alemania estaba en crisis. Los jesuitas se movilizaron para frenar la nueva República de Weimar. El Vaticano odia a la democracia y al protestantismo. 2 hombres la destruyeron. Uno fue Franz von Papen, el otro Pacelli, que más tarde llegó a ser el Papa Pío XII. Se estaba preparando el escenario para el nuevo católico romano de Alemania, a su nombre, Adolfo Hitler. Un jesuita llamado Stampfler le escribió un libro a Hitler titulado Mi lucha. Estaba a punto de iniciar otra gran cruzada. En lugar de usar las togas de los padres dominicos, usaban uniformes nazis. Los soldados de Hitler, llamados nazis, con camisas café y respaldados por el Vaticano, emplearon las mismas tácticas de Mussolini, golpeando e intimidando a todo oponente para que se sometieran a ellos. Alemania se convirtió en el segundo frente de los jesuitas. Ellos construyeron el Tercer Reich. El símbolo de esta nueva Inquisición fue la esvástica, un antiguo símbolo pagano. Cuando se supo que el Papa Pío XI apoyaba a Hitler en 1933, el voto católico romano puso a Hitler en el poder. Al igual que Italia, en 1933 Alemania firmó un convenio con el Vaticano en Roma. Se ve aquí al cardenal Pacelli, que después fue el Papa Pío XII, firmando el convenio. En 1933 era el secretario de Estado del Vaticano. El segundo de la izquierda es Franz von Papen, un nazi siniestro y católico romano que era el genio de la diplomacia de Hitler y agente del Vaticano que ayudó para que Hitler llegara al poder. Von Papen mencionó la siguiente: el Tercer Rey es la primera potencia que no solo reconoce los altos principios del papado, sino que los pone en práctica. De pie, al extremo derecho, está Moncini, que más tarde llegó a ser el Papa Pablo VI. España se convirtió en el tercer frente. 3 presidentes de esa nación, Niceto Alcalá Zamora, Manuel Azaña y Juan Negrín,
habían exigido que se aprobaran 5 leyes para impedir la interferencia del Vaticano en España. Primero, que se nacionalizara toda propiedad católica romana, que todas las iglesias católicas debían pagar impuestos, que ya no existieran escuelas administradas por sacerdotes. Cuarto, que todas las escuelas, conventos y monasterios debían estar bajo el control de España. Y quinto, que se reconociera la religión protestante. Esto ocurrió porque se descubrieron cuerpos de bebés enterrados bajo los conventos. El Papa excomulgó a los jefes de la República Española y declaró una guerra espiritual entre la Santa Sede y Madrid, la capital de España. El gobierno de Franco fue reconocido por el Vaticano el 3 de agosto de 1937, 20 meses antes que terminara la Guerra Civil. El general Franco más tarde llegó a ser el dictador católico romano de España. De ese modo, los jesuitas tuvieron líderes en los 3 frentes: Hitler, Mussolini y Franco. Estos se convirtieron en los defensores, según ellos, de la fe. Todo estaba listo para que corriera sangre por todo el mundo en una nueva guerra santa. Las cruzadas estaban en camino. Los católicos alemanes, cumpliendo órdenes, empezaron a afiliarse a iglesias protestantes. Esto fue importante para llevar a cabo el plan diabólico que afectaría por décadas el pensamiento de los judíos.